¿Alguna vez has visto un acto de bondad tan puro que cambió el destino de toda una familia? En un restaurante del centro de León, bajo la lluvia de una noche cualquiera, una joven garzoneta llamada Marcela tomó una decisión que nadie esperaba. Sacó todo el dinero de sus propinas para pagar la cuenta de un anciano desconocido cuyo cartón había sido rechazado. Lo que ella no sabía es que alguien estaba observando cada segundo de ese momento. Alguien cuya vida nunca volvería a ser la misma. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un simple gesto de amor transformó corazones rotos y unió almas que parecían perdidas para siempre. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Marcela terminó de limpiar la última mesa del restaurante La Esperanza, un lugar sencillo ubicado en una de las calles más transitadas del centro de León. Sus pies le dolían después de 12 horas de pie, yendo y viniendo entre la cocina y las mesas, sirviendo platos, recogiendo propinas y sonriendo a cada cliente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Pero la verdad era otra. Marcela cargaba sobre sus hombros 27 años de lucha constante, de noches sin dormir, pensando en cómo pagar la renta, las medicinas de su madre y las cuentas que se acumulaban en el pequeño departamento que compartían en la colonia San Juan de Dios. Cada peso que ganaba era contado. Cada propina era un respiro momentáneo en medio de la tormenta económica que vivía desde que su padre había fallecido 5 años atrás. Aún así, jamás perdió esa capacidad de sonreír con los ojos, de hacer sentir especial a quien se sentara frente a ella, de agradecer cada pequeña bendición que la vida le daba. Esa noche en particular había sido especialmente agotadora. El restaurante había estado lleno desde las 6 de la tarde, con familias celebrando cumpleaños, parejas en citas románticas y grupos de amigos compartiendo risas y cervezas bien frías. Marcela atendió a cada uno con la misma dedicación, recordando pedidos sin necesidad de anotarlos, trayendo salsas extras sin que se lo pidieran, limpiando derrames con rapidez y siempre con esa sonrisa que se había convertido en su sello personal. Don Armando, el dueño del restaurante, solía decirle que era el alma del lugar, que los clientes regresaban no solo por la comida, sino por la calidez con la que ella los atendía. Pero por más que apreciara esas palabras, Marcela sabía que la realidad era cruda. Su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y las propinas eran lo único que le permitía comprar las medicinas para el corazón enfermo de su madre. Esa noche había juntado casi 300 pesos en billetes arrugados y monedas que tintineaban en el bolsillo de su delantal. Era una buena noche, una de esas que le daban esperanza. Mientras guardaba las sillas y pasaba el trapeador por el piso de mosaico desgastado, Marcela pensó en su madre esperándola en casa. Doña Lucía tenía 62 años, pero el corazón débil y la diabetes la habían envejecido prematuramente. Cada mañana, antes de irse a trabajar, Marcela le preparaba el desayuno, le daba sus pastillas y le dejaba todo listo para el día. Luego corría hacia el restaurante, llegaba puntual a las 10 de la mañana y no volvía a casa sino hasta pasada la medianoche. Era un ciclo agotador, pero era su vida, y Marcela lo aceptaba sin quejarse porque sabía que su madre había hecho lo mismo por ella cuando era niña. Recordaba las palabras de su padre en su lecho de muerte, cuando le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba y le dijo: «Cuida de tu mamá, mi niña. Ella lo dio todo por nosotros». Y eso era exactamente lo que Marcela hacía cada día, con cada bandeja que cargaba, con cada cliente que atendía, con cada peso que ahorraba. No era una vida fácil, pero era suya y estaba llena de amor. Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja registradora y revisar las cuentas del día, la puerta del restaurante se abrió con un chirrido suave. Marcela levantó la vista sorprendida, pues ya eran casi las 11:30, la hora en que normalmente cerraban. La lluvia había comenzado a caer con fuerza sobre las calles de León, y el sonido de las gotas golpeando el toldo del restaurante llenaba el silencio de la noche. Un hombre mayor entró despacio, sacudiéndose las gotas de agua de los hombros, con el cabello plateado mojado y la ropa ligeramente empapada.
Llevaba un suéter sencillo y pantalones de vestir que habían conocido tiempos mejores. Sus ojos, de un café profundo y cansado, recorrieron el lugar con cierta timidez, como si no estuviera seguro de si todavía podía pedir algo. Marcela notó la duda en su rostro, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, quizás por el frío o quizás por algo más profundo. Sin pensarlo dos veces, le dedicó su sonrisa más cálida y le hizo una seña para que pasara. «Adelante, señor. Todavía podemos atenderlo», dijo Marcela con voz amable, acercándose con un menú en la mano. El anciano le agradeció con un gesto de cabeza, visiblemente aliviado, y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la lluvia cayendo sobre la calle desierta. Marcela le sirvió un vaso de agua fresca y esperó pacientemente mientras él revisaba el menú con atención, sus dedos recorriendo las opciones escritas a mano en la cartulina plastificada. Había algo en la manera en que el hombre se movía, en la forma en que miraba los precios, que le decía a Marcela que estaba midiendo cada peso, calculando qué podía permitirse. Era una expresión que ella conocía demasiado bien, porque era la misma que veía en el espejo cada vez que iba al mercado. Cuando finalmente el señor levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Marcela, y en ese breve instante hubo un entendimiento silencioso entre dos almas que conocían el peso de las dificultades. La noche apenas comenzaba, y ninguno de los dos imaginaba lo que estaba por suceder. «Quisiera unos chilaquiles verdes, por favor, y con este vaso de agua está bien», dijo el anciano con voz suave pero clara, devolviendo el menú a las manos de Marcela. Ella anotó el pedido mentalmente y asintió con una sonrisa genuina. No necesitaba preguntarle si quería frijoles o algún acompañamiento extra. Había aprendido a leer a las personas con solo mirarlas y sabía que este hombre estaba pidiendo lo que su bolsillo le permitía, no lo que su estómago deseaba. Mientras caminaba hacia la cocina para dar la orden a don Armando, quien todavía estaba limpiando la plancha, Marcela sintió una punzada en el pecho. Había algo especial en ese señor, algo en su manera educada de hablar, en el respeto con el que se dirigía a ella, que le recordaba a su propio padre. «Un plato de chilaquiles para la mesa 5», le dijo al cocinero, y luego añadió en voz baja, «y sírvelos bien completos, por favor». Don Armando la miró con complicidad y asintió. Ambos compartían esa filosofía de tratar bien a la gente, sin importar cuánto gastaran. Mientras esperaba que la comida estuviera lista, Marcela observó discretamente al anciano desde la barra. Él miraba por la ventana hacia la lluvia, que no daba señales de parar, con una expresión distante, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de ese pequeño restaurante en el centro de León. Sus manos descansaban sobre la mesa, manos grandes y trabajadoras que contaban historias de años de esfuerzo, con venas marcadas y nudillos ligeramente hinchados. De vez en cuando, el hombre sacaba un pañuelo del bolsillo de su pantalón y se secaba la frente, no por el calor, sino por la humedad de la lluvia que lo había empapado en el camino. Marcela se preguntó de dónde vendría, si tendría familia esperándolo en casa, si alguien se preocupaba por él en una noche como esta. Había aprendido con los años que cada cliente llevaba consigo una historia invisible, un peso que nadie más podía ver, y ese conocimiento la había vuelto más compasiva, más atenta a los pequeños detalles que revelaban el estado del alma de las personas. Cuando los chilaquiles estuvieron listos, Marcela los llevó a la mesa con cuidado, el plato humeante desprendiendo ese aroma delicioso a salsa verde, cilantro fresco y queso desmoronado. El anciano levantó la vista y sus ojos se iluminaron con genuina gratitud. «Que Dios la bendiga, señorita», murmuró él, juntando las manos en un gesto de agradecimiento antes de comenzar a comer. Marcela sintió que esas palabras llegaban directo a su corazón. No eran palabras vacías de cortesía social, eran palabras dichas con el alma, con esa fe profunda que caracteriza a tantas personas de edad en México, gente que ha aprendido a agradecer hasta por lo más pequeño. «Provecho, señor. Si necesita algo más, no dude en decirme».
respondió ella con dulzura, retirándose para darle privacidad, pero manteniéndose atenta desde la barra. Afuera, un relámpago iluminó brevemente el cielo, y el trueno retumbó unos segundos después, haciendo temblar ligeramente los vidrios del restaurante. El hombre comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete de 5 estrellas y no un plato sencillo de chilaquiles en un restaurante modesto. Marcela notó que limpiaba el plato con pedacitos de tortilla, aprovechando hasta la última gota de salsa, y eso le confirmó lo que ya sospechaba. Probablemente era la única comida decente que había tenido en el día, quizás en varios días. Cuando terminó, el anciano se reclinó en la silla con un suspiro de satisfacción. Se limpió los labios con la servilleta de papel y miró a su alrededor con nostalgia, como si estuviera recordando tiempos mejores, épocas en las que quizás él también había tenido un restaurante propio o había compartido comidas en familia. Marcela se acercó con una jarra de agua fresca. ¿Gusta más agua, señor? El hombre aceptó con una sonrisa tímida, y mientras ella llenaba su vaso, él le dijo: «Hacía mucho que no comía algo tan rico. Tiene usted un corazón muy noble, se nota en todo lo que hace». Esas palabras flotaron en el aire entre ambos, cargadas de un significado que iba más allá de un simple cumplido. Marcela sintió que las lágrimas amenazaban con asomarse, pero las contuvo con una sonrisa y respondió: «Es mi trabajo, señor, y lo hago con gusto». Pero ambos sabían que no era solo trabajo, era vocación, era amor traducido en servicio. Era la certeza de que cada persona que cruzaba esa puerta merecía ser tratada con dignidad. El anciano terminó su agua, dobló cuidadosamente su servilleta y miró hacia la lluvia que seguía cayendo con intensidad. «Tendré que esperar un poco a que amaine esto», comentó más para sí mismo que para Marcela. Ella asintió comprensiva. «No hay problema, señor. Puede quedarse el tiempo que necesite». Luego, con delicadeza, dejó sobre la mesa la pequeña charola con la cuenta. El total era apenas de 60 pesos, pero para ese hombre, en ese momento, parecía representar mucho más. Lo que ninguno de ellos sabía es que ese pedazo de papel cambiaría sus vidas para siempre. Don Sebastián tomó la charola con la cuenta entre sus manos temblorosas y la observó durante unos segundos antes de meter la mano al bolsillo interior de su suéter. De allí extrajo una vieja cartera de cuero gastado que en algún momento había sido elegante, pero ahora apenas se sostenía con algunos hilos. Marcela fingió estar ocupada limpiando la barra, pero desde el rabillo del ojo observaba cada movimiento del anciano, notando cómo sus dedos revisaban el contenido con lentitud, como si buscara algo que ya sabía que no encontraría. Finalmente, don Sebastián sacó una tarjeta bancaria y la colocó sobre la charola con un suspiro casi imperceptible. Marcela la recogió con una sonrisa tranquilizadora y caminó hacia la caja registradora donde se encontraba el pequeño terminal de cobro. Deslizó la tarjeta por la ranura, ingresó el monto y esperó la aprobación que normalmente tomaba solo unos segundos. Pero esta vez, la pantalla parpadeó con un mensaje en letras rojas: «Transacción rechazada». Su corazón se encogió. Marcela intentó nuevamente, pensando que quizás había sido un error del sistema o una falla momentánea de conexión. Volvió a deslizar la tarjeta, ingresó el monto con más cuidado, presionó confirmar y esperó. Los segundos se sintieron como horas mientras la máquina procesaba la información. Pero el resultado fue el mismo. Transacción rechazada. Una tercera vez, ahora con más lentitud, con más esperanza de que el milagro sucediera. Nada. La tarjeta simplemente no tenía fondos o había sido bloqueada por el banco. Marcela sintió un nudo en la garganta. Conocía perfectamente esa sensación de humillación que vendría para el anciano, porque ella misma la había vivido en el supermercado, en la farmacia, en el mostrador de pago de la luz. Sabía lo que se sentía cuando todos los ojos se volvían hacia ti, cuando el silencio se volvía ensordecedor, cuando la vergüenza te hacía desear desaparecer. No quería que don Sebastián pasara por eso. No en su restaurante, no esa noche.
Caminó de regreso a la mesa con la tarjeta en la mano y una expresión serena en el rostro, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Se inclinó ligeramente hacia el anciano y le habló en voz baja, tan baja que nadie más en el restaurante podría escuchar. «Señor, disculpe, pero la máquina está teniendo problemas con esta tarjeta. ¿Tiene otra forma de pago?» Don Sebastián levantó la vista hacia ella, y en sus ojos Marcela pudo ver el momento exacto en que la comprensión llegó, seguida inmediatamente por una oleada de vergüenza que tiñó sus mejillas de rojo. El hombre abrió la boca para hablar, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Finalmente, con voz quebrada, murmuró: Yo estaba seguro de que había dinero. Debe haber algún error del banco». Sus manos temblaron visiblemente mientras tomaba de vuelta la tarjeta, y Marcela notó cómo sus ojos se humedecían, cómo trataba de mantener la compostura, pero la dignidad se le escapaba entre los dedos como arena. «Discúlpeme, señorita, discúlpeme tanto», continuó don Sebastián, su voz cada vez más baja, más rota. «No quise causarle problemas. Yo pensé que tenía el dinero. Mi pensión debía haber llegado hoy, pero quizás hubo un retraso». Comenzó a hurgar en sus bolsillos con movimientos torpes y desesperados, sacando algunas monedas sueltas que sumaban apenas unos cuantos pesos. Las contó sobre la mesa con dedos temblorosos. 10 pesos, 15, 20, 25, 30. Se detuvo allí porque era todo lo que tenía. Su rostro palideció cuando comprendió que ni siquiera tenía la mitad de lo que costaba la comida. Marcela sintió cómo su propio corazón se partía viendo a ese hombre noble, educado y digno, siendo aplastado por la cruel realidad de no poder pagar 60 pesos por un plato de chilaquiles. «Yo voy a buscar una solución», dijo don Sebastián, levantándose torpemente de la silla. «Quizás pueda ir al cajero automático que está a unas cuadras o llamar a alguien». Pero ambos sabían que era mentira. Ambos sabían que si hubiera tenido a alguien a quien llamar, alguien que pudiera ayudarlo, probablemente no estaría comiendo solo en un restaurante modesto a las 11:30 de la noche bajo la lluvia. Marcela vio cómo el anciano tomaba su cartera con manos temblorosas, cómo sus hombros se encorvaban bajo el peso de la humillación, cómo evitaba mirarla a los ojos porque la vergüenza era demasiado grande. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando las ventanas del restaurante como si el cielo mismo estuviera llorando por la dignidad herida de ese hombre. Don Sebastián dio un paso hacia la puerta, dispuesto a salir bajo el aguacero, a caminar quién sabe cuántas cuadras hasta un cajero que probablemente le negaría el dinero de todas formas. Y en ese momento, Marcela supo exactamente qué tenía que hacer. No lo pensó 2 veces, no calculó las consecuencias. Simplemente supo que había algo más importante que el dinero, la humanidad. «Espere, señor», dijo Marcela con firmeza pero con dulzura, alcanzando suavemente el brazo de don Sebastián antes de que pudiera dar otro paso hacia la puerta. El anciano se detuvo y la miró con ojos confundidos, esperando quizás un reclamo, una exigencia, una humillación mayor. Pero lo que vio en el rostro de la joven fue algo completamente diferente. Era compasión pura, era bondad sin condiciones, era esa clase de amor al prójimo que se lee en las escrituras, pero que rara vez se ve en la vida real. Marcela metió la mano al bolsillo de su delantal, ese bolsillo donde guardaba celosamente las propinas de toda la noche, el dinero que había planeado usar para comprar las medicinas de su madre al día siguiente. Sus dedos tocaron los billetes arrugados y las monedas que había ganado con horas de trabajo, con pies adoloridos, con sonrisas que a veces le costaban más de lo que aparentaban. Sacó todo, absolutamente todo. No dejó ni un peso en el bolsillo. Contó rápidamente el dinero bajo la mirada atónita de don Sebastián, 290 pesos en total. Era más que suficiente para pagar los 60 pesos de la cuenta y aún le sobraría para otras cosas, pero Marcela no estaba pensando en eso. No estaba calculando cuánto necesitaba y cuánto podía dar. Simplemente estaba siguiendo el impulso de su corazón, esa voz interior que le decía que ese hombre necesitaba algo más que una comida pagada,
Necesitaba saber que todavía existía gente buena en el mundo, que no estaba solo, que su dignidad valía más que cualquier cantidad de dinero. Caminó hacia la caja registradora, abrió el cajón y depositó los 60 pesos de su propio bolsillo. Cerró la caja con un clic suave y luego regresó a la mesa donde don Sebastián seguía de pie, inmóvil, con los ojos húmedos y la boca ligeramente abierta, sin comprender todavía lo que estaba sucediendo. «Ya está pagado, señor», le dijo Marcela con voz tranquila, como si acabara de hacer la cosa más normal del mundo. «Hoy usted es mi invitado». Las palabras flotaron en el aire del restaurante como una bendición, como una oración respondida, como la prueba de que todavía existían milagros pequeños en medio de la oscuridad. Don Sebastián parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus labios temblaron y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Era gratitud mezclada con asombro. Era el alivio de quien ha sido rescatado en el momento más oscuro. Era la emoción de descubrir que la bondad todavía existe cuando ya había perdido la fe en ella. «No, no puedo aceptar esto, señorita», murmuró él con voz quebrada. «Usted trabaja duro por ese dinero. No puedo». «Sí puede, señor», interrumpió Marcela con suavidad, colocando su mano sobre el hombro del anciano en un gesto maternal a pesar de tener apenas 27 años. «Y lo va a aceptar porque así lo quiero yo, porque mi papá me enseñó que el dinero va y viene, pero las oportunidades de ayudar a alguien son regalos que Dios nos da». Don Sebastián cerró los ojos y las lágrimas siguieron cayendo, ahora sin intentar detenerlas. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente, y Marcela comprendió que este hombre había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo, y que su simple gesto había roto una presa que llevaba años conteniendo el dolor. El anciano abrió los ojos y la miró directamente, con una intensidad que atravesó el alma de Marcela. «Que Dios la bendiga, niña, que la bendiga 1000 veces», susurró él. «Usted no sabe lo que acaba de hacer por mí. No solo pagó una cuenta, me devolvió la fe». Don Sebastián tomó su cartera con manos aún temblorosas, guardó su tarjeta rechazada y se dirigió lentamente hacia la puerta del restaurante. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Marcela, le dedicó una sonrisa llena de lágrimas y gratitud, y pronunció 3 palabras que resonarían en el corazón de la joven por el resto de su vida. «Nunca lo olvidaré». Luego abrió la puerta y salió bajo la lluvia que había amainado un poco, caminando despacio por la acera mojada, sus hombros ahora un poco más erguidos a pesar de la tormenta. Marcela lo vio alejarse hasta que su figura se perdió en la oscuridad de la noche, y solo entonces permitió que sus propias lágrimas corrieran por sus mejillas. Sabía que acababa de usar todo el dinero que tenía para las medicinas de su madre. Sabía que tendría que encontrar una solución mañana. Pero en ese momento, viendo cómo ese anciano se alejaba con dignidad restaurada, Marcela supo que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía es que ese momento acababa de cambiar no solo su vida, sino el destino de varias personas que ni siquiera conocía todavía. Lo que Marcela no había notado, en medio de toda la emoción del momento, era que no estaba sola en el restaurante. A apenas 3 mesas de distancia de donde don Sebastián había estado sentado, había otro cliente que había llegado más temprano esa noche, justo antes de que comenzara la lluvia. Era un hombre joven, de unos 31 años, vestido con ropa casual, pero evidentemente cara. Una camisa de lino impecable, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos de cuero italiano que brillaban incluso bajo la luz tenue del restaurante. Se llamaba Julián y había llegado al restaurante La Esperanza por pura casualidad, buscando un lugar tranquilo donde pudiera cenar solo, lejos de las miradas curiosas y las conversaciones superficiales que normalmente rodeaban su vida como empresario exitoso en León. Había pedido un corte de carne con papas, una cerveza bien fría, y había estado revisando algunos documentos en su teléfono cuando escuchó la conversación entre Marcela y el anciano. Al principio no prestó mucha atención,
acostumbrado como estaba a filtrar el ruido de fondo en lugares públicos, pero algo en el tono de voz de la joven, algo en la gentileza con la que hablaba, captó su atención y lo hizo levantar la vista. Desde su posición estratégica en el restaurante, Julián había presenciado toda la escena con una claridad dolorosa. Había visto el momento exacto en que el rostro del anciano pasó de la tranquilidad a la confusión, luego a la vergüenza y finalmente a la desesperación cuando comprendió que su tarjeta había sido rechazada. Había observado cómo las manos del viejo temblaban mientras contaba monedas insuficientes sobre la mesa, cómo sus hombros se encogían bajo el peso de la humillación, cómo evitaba hacer contacto visual con la garzoneta por pura vergüenza. Y entonces había visto algo que lo dejó completamente inmóvil. Había visto a Marcela meter la mano a su delantal, sacar todo su dinero sin dudarlo ni un segundo, y pagar la cuenta del desconocido como si fuera lo más natural del mundo. Julián había dejado de respirar durante esos segundos eternos. Su tenedor quedó suspendido a medio camino entre el plato y su boca. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Y algo dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar con una fuerza que lo tomó completamente desprevenido. Julián había crecido en un mundo donde el dinero lo resolvía todo, donde las relaciones se medían en términos de beneficio mutuo, donde cada gesto de aparente generosidad escondía siempre una agenda oculta. Era hijo único de una familia adinerada que había hecho fortuna en el sector inmobiliario, y desde joven había aprendido a desconfiar de las intenciones de las personas, especialmente cuando involucraban dinero. Había visto supuestos amigos traicionarse por contratos, había presenciado matrimonios destruidos por herencias, había sido testigo de cómo el amor y la lealtad se evaporaban cuando entraban en juego cifras de 6 o 7 dígitos. Todo eso lo había vuelto cínico, calculador, frío en sus relaciones personales, pero lo que acababa de presenciar no encajaba en ninguno de sus esquemas mentales. Marcela no conocía a ese anciano. No había cámaras grabando su acto de bondad. No había público aplaudiendo. No había reconocimiento social ni beneficio económico. Era solo una joven trabajadora dando todo lo que tenía a un desconocido que nunca podría devolverle ese dinero. Y lo había hecho con una naturalidad, con una pureza de intención que Julián no había visto jamás en sus 31 años de vida. Observó a Marcela mientras ella se quedaba de pie junto a la mesa vacía, limpiándose discretamente las lágrimas con el dorso de la mano, respirando profundo, como si tratara de recomponerse antes de volver a sus tareas. La vio caminar hacia la cocina, hablar brevemente con el cocinero, y luego regresar a limpiar las mesas con la misma dedicación de siempre, como si no acabara de quedarse sin un peso, como si no hubiera ninguna preocupación en su mente sobre cómo pagaría las medicinas de su madre al día siguiente. Julián notó cada detalle, la forma en que Marcela sonreía a pesar del cansancio evidente en su rostro, la manera en que trataba cada objeto del restaurante con cuidado, como si fueran cosas preciosas y no utensilios baratos de un establecimiento modesto. Había una dignidad en sus movimientos, una gracia en su manera de ser que no tenía nada que ver con dinero o estatus social, sino con algo mucho más profundo y mucho más raro, un alma genuinamente buena. Y Julián, acostumbrado a analizar a las personas, a detectar falsedades y actuaciones, supo con absoluta certeza que lo que acababa de presenciar era auténtico. Durante los siguientes minutos, Julián permaneció sentado en su mesa, con el plato de comida enfriándose frente a él, completamente incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera la joven garzoneta que seguía trabajando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. 1000 preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué historia personal la había llevado a desarrollar ese nivel de empatía? ¿Cómo podía alguien en su posición económica, evidentemente luchando día a día para sobrevivir, encontrar espacio en su corazón para ayudar a un desconocido? Y entonces, como un relámpago que ilumina la oscuridad, una revelación lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyar las manos sobre la mesa para sostenerse.
el anciano, don Sebastián. Ese hombre de cabello plateado, de voz suave y modales educados, de ojos cansados que habían visto demasiadas dificultades. Julián lo había reconocido desde el momento en que entró al restaurante, pero había preferido no acercarse, respetando la distancia que el viejo había impuesto entre ellos hacía más de 5 años. Ese hombre no era un desconocido para Julián, era su abuelo. Julián sintió cómo todas las emociones que había estado reprimiendo durante años comenzaban a subir a la superficie como una marea imposible de contener. Don Sebastián no era simplemente su abuelo, era el hombre que lo había criado durante los primeros años de su vida, el que le había enseñado a andar en bicicleta en el parque, el que le contaba historias antes de dormir, el que había estado presente en cada cumpleaños, en cada logro escolar, en cada momento importante de su infancia. Pero todo eso había terminado abruptamente cuando Julián tenía 26 años, justo después de que asumiera la dirección de la empresa familiar. Había habido una discusión terrible entre don Sebastián y el padre de Julián, su hijo, sobre decisiones financieras que el abuelo consideraba éticamente cuestionables. El viejo había hecho lo que siempre hacía, había defendido sus principios sin importar las consecuencias. Había llamado corrupto a su propio hijo, había renunciado públicamente a cualquier beneficio económico de la empresa y luego, con la dignidad que lo caracterizaba, había abandonado la mansión familiar llevando solo una maleta con ropa y sus recuerdos más preciados, eligiendo vivir en la pobreza antes que comprometer sus valores. La familia entera había esperado que don Sebastián regresara en unos días, tal vez en unas semanas, cuando se le pasara el enojo y comprendiera que no podía sobrevivir sin el dinero y el estatus que la familia le proporcionaba. Pero pasaron los meses y el abuelo nunca volvió. Nunca llamó pidiendo ayuda, nunca aceptó ninguna de las ofertas de reconciliación que venían acompañadas de condiciones y expectativas. Prefirió vivir con su pequeña pensión de jubilación, en un departamento modesto del otro lado de la ciudad, trabajando ocasionalmente como asesor en pequeños negocios para complementar sus ingresos antes que comprometer sus valores. Julián había intentado buscarlo varias veces durante los primeros años, pero don Sebastián se había negado a verlo, diciendo que no quería que su nieto tuviera que elegir entre él y su padre, entre el amor familiar y la lealtad al negocio que algún día heredaría. Cuando seas un hombre libre de verdad, Julián, cuando tus decisiones sean tuyas y no de otros, entonces podremos hablar, le había dicho el abuelo la última vez que hablaron por teléfono, 5 años atrás. Y desde entonces, el silencio había crecido entre ellos como un muro invisible pero infranqueable. Y ahora, en este restaurante humilde del centro de León, Julián acababa de presenciar cómo una desconocida le había mostrado a su abuelo más amor y dignidad en 5 minutos que lo que toda su familia rica y poderosa le había dado en 5 años. Marcela había visto a don Sebastián no como un viejo testarudo que se había alejado por orgullo, sino como un ser humano que merecía respeto, que necesitaba ayuda, que tenía hambre y frío y vergüenza. Y sin conocer su historia, sin saber quién era o de dónde venía, ella había hecho lo correcto, lo simple, lo humano. Julián sintió una mezcla explosiva de emociones. Gratitud hacia Marcela por haber cuidado de su abuelo cuando él no estuvo allí. Vergüenza por haber dejado pasar tanto tiempo sin insistir en buscar a don Sebastián. Rabia contra sí mismo por haber priorizado el negocio y las apariencias sobre el amor de su abuelo. Y algo más, algo nuevo y aterrador que apenas comenzaba a reconocer. Admiración profunda, casi reverencial, por esa joven de delantal manchado y sonrisa cansada que acababa de mostrarle lo que significaba tener un corazón verdaderamente noble. Se levantó de su mesa con decisión, dejando varios billetes sobre la charola, y caminó directamente hacia donde Marcela estaba limpiando vasos detrás de la barra. Ella levantó la vista sorprendida al verlo acercarse, y por primera vez Julián pudo ver de cerca esos ojos oscuros que brillaban con una luz interior que ninguna cantidad de dinero podía comprar. «Disculpe, señorita», comenzó él con voz más temblorosa de lo que hubiera querido.
Necesito hablar con usted sobre lo que acaba de hacer por ese señor. Marcela lo miró confundida, llevándose instintivamente la mano al delantal vacío, como si temiera que él fuera a reclamarle por haber usado su dinero de esa manera. Pero la expresión en el rostro de Julián no era de reproche, sino de algo mucho más complejo. Era emoción contenida, era gratitud mezclada con dolor. Era el rostro de alguien que acaba de presenciar algo que cambió su percepción de la realidad. «Yo vi todo», continuó Julián, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. «Vi cómo pagó su cuenta con su propio dinero, y necesito que sepa algo». Respiró profundo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con quebrarlo. «Ese señor don Sebastián es mi abuelo. No he hablado con él en 5 años. Nos distanciamos por diferencias familiares, por orgullo, por estupidez mía al no insistir en mantener el contacto. Y esta noche vine aquí por casualidad. Lo vi entrar bajo la lluvia. Vi su vergüenza cuando el cartón fue rechazado y vi cómo usted le dio algo que yo no le he dado en años: dignidad y amor». Marcela se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento no supo qué decir. Julián continuó con voz cada vez más quebrada. «Usted le devolvió la fe a mi abuelo esta noche. Yo lo vi en sus ojos cuando salió de aquí, y aunque he sido un cobarde que no tuvo el valor de buscarlo, usted hizo en 5 minutos lo que yo no he hecho en 5 años». Sacó su cartera y de ella extrajo 1000 pesos. «Tome, por favor. Sé que ese dinero era para algo importante. No puedo dejar que usted pague por mi ausencia». Pero Marcela negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No, señor, no puedo aceptar eso. Lo que hice no lo hice esperando nada a cambio». Su voz se quebró y tuvo que tomar aire antes de continuar. «Mi papá murió hace 5 años, pasando hambre para que mi mamá y yo pudiéramos comer. Me enseñó que ayudar a alguien nunca es una pérdida, es un propósito. Cuando vi a don Sebastián, vi a mi propio padre en sus ojos. Vi a un hombre bueno pasando por un mal momento. Y simplemente no pude dejarlo ir así». Julián sintió cómo algo dentro de su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Estaba frente a una mujer que había perdido a su padre, que luchaba cada día para sobrevivir, y aún así había encontrado espacio en su corazón para ayudar a un desconocido. En ese momento, Julián supo que acababa de conocer a la persona más extraordinaria que había encontrado en toda su vida. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Cada gesto de bondad que compartes regresa multiplicado a tu vida. Marcela finalmente aceptó sentarse en una de las mesas del restaurante junto a Julián, quien insistió en que al menos le permitiera escuchar su historia completa mientras tomaban un café que él mismo preparó usando la cafetera del establecimiento. La lluvia había cesado por completo y el silencio de la madrugada envolvía el pequeño restaurante como un abrazo protector, creando ese espacio íntimo donde las almas se abren sin temor al juicio. Marcela comenzó a hablar con voz suave, mirando fijamente su taza humeante, como si allí pudiera ver reflejadas las imágenes de su pasado. «Mi padre se llamaba Roberto», comenzó ella, con una sonrisa triste iluminando su rostro cansado. «Era albañil, trabajaba en construcción desde que tenía 15 años. Nunca terminó la escuela, pero era el hombre más sabio que he conocido. No sabía de libros ni de estudios, pero sabía de la vida, del sacrificio, del amor verdadero que no necesita palabras para expresarse». Julián escuchaba en silencio absoluto, observando cada gesto de Marcela, cada parpadeo que intentaba contener lágrimas, cada respiración profunda que tomaba antes de continuar con su relato, sintiendo cómo cada palabra de ella resonaba en lugares profundos de su propio corazón que había mantenido cerrados durante años. «Cuando yo tenía 22 años, mi papá empezó a enfermarse», continuó Marcela, ahora con la voz ligeramente quebrada pero firme en su determinación de contar la historia completa. Al principio eran solo dolores de estómago, pérdida de apetito, cosas que él ignoraba diciendo que era por comer en la calle o por el estrés del trabajo. Pero mi mamá y yo sabíamos que era algo más grave. Lo obligamos a ir al doctor y el diagnóstico fue devastador:
cáncer de estómago en etapa avanzada. El tratamiento era carísimo. Hablaban de cientos de miles de pesos en quimioterapias, medicinas, hospitalizaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcela sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Mi papá vendió todo lo que teníamos de valor, su camioneta que era su orgullo, las pocas joyas que mi mamá había heredado de mi abuela, hasta sus herramientas de trabajo, que eran lo único que le permitía ganarse la vida. Y aún así, no fue suficiente. El dinero se acabó en 3 meses y el cáncer seguía avanzando, devorándolo por dentro, quitándole las fuerzas, el peso, la vida misma. Julián sintió un nudo formarse en su garganta mientras escuchaba, comprendiendo ahora de dónde venía esa profundidad en los ojos de Marcela, ese conocimiento del dolor que solo da la experiencia directa del sufrimiento. Durante los últimos 6 meses de su vida, mi papá dejó de comer, dijo Marcela, y esas palabras cayeron en el silencio del restaurante como piedras pesadas arrojadas al agua. Decía que no tenía hambre, que el tratamiento le quitaba el apetito, que con un poco de agua y algunas galletas estaba bien. Pero yo sabía la verdad. Mi mamá sabía la verdad. Él se estaba muriendo de hambre para que nosotras pudiéramos comer, para que el poco dinero que yo ganaba trabajando como mesera alcanzara para comprar comida para nosotras y las medicinas más básicas para él. Yo le rogaba que comiera, lloraba, le preparaba sus platillos favoritos, pero él siempre decía que ya había comido o que no le provocaba nada. Y yo, tonta de mí, quería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa de aceptar. Hizo una pausa larga, respirando profundamente para controlar el temblor en su voz. El día que murió, en el hospital, con mi mamá y yo a cada lado de su cama, él tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Hija, nunca permitas que el sufrimiento ajeno te deje indiferente. Siempre que puedas ayudar a alguien, hazlo, porque en esos momentos Dios trabaja a través de ti. El dinero es solo papel, pero el amor que das se queda para siempre». Esas fueron sus últimas palabras coherentes antes de que cerrara los ojos y su corazón dejara de latir. Marcela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró directamente a Julián, con una intensidad que lo dejó sin aliento. Así que, cuando vi a don Sebastián esta noche, cuando vi su vergüenza, su hambre, su dignidad siendo aplastada por 60 pesos que no tenía, no pude simplemente quedarme mirando. Vi a mi padre en él. Vi a todos los hombres buenos que trabajan hasta el último aliento, que mantienen su honor aunque el mundo los ignore, que merecen ser tratados con respeto sin importar cuánto dinero tengan en la cartera. Y supe que si dejaba que se fuera así, estaría traicionando la memoria de mi papá, estaría ignorando la lección más importante que me dejó antes de morir. Su voz se volvió más firme ahora, llena de una convicción inquebrantable. Por eso, no puedo aceptar su dinero, señor Julián. No hice lo que hice esperando una recompensa o un reembolso. Lo hice porque era lo correcto. Porque en este mundo tan duro, tan frío, donde todos parecen preocupados solo por sí mismos, alguien tiene que recordar que seguimos siendo humanos. Alguien tiene que elegir la bondad aunque cueste. Alguien tiene que ser la luz en la oscuridad de otro. Julián la miraba como si estuviera viendo a un ángel, como si acabara de presenciar algo sagrado que no podía explicarse con palabras ni entenderse con lógica, solo podía sentirse con el alma. «Usted habla de 5 años sin ver a su abuelo», continuó Marcela, ahora con voz más suave pero no menos poderosa. «Habla de orgullo, de distancia, de tiempo perdido, pero está aquí ahora. Está aquí sabiendo que él necesita ayuda, sabiendo que está solo, sabiendo que hay una oportunidad de enmendar las cosas. Mi papá ya no está. Ya no puedo abrazarlo, ya no puedo decirle cuánto lo amo, ya no puedo agradecerle por todo lo que hizo por mí. Pero usted sí puede hacer todo eso con don Sebastián. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza». Las lágrimas ahora corrían también por el rostro de Julián, quien no intentaba ocultarlas ni sentía vergüenza por ellas. No desperdicie otro día más alejado de él por orgullo o por miedo a lo que dirán los demás.
La vida es demasiado corta y demasiado frágil. Mi papá me enseñó eso de la manera más dolorosa posible. Así que le pido, no solo por su abuelo, sino por usted mismo, que vaya a buscarlo, que le diga que lo ama, que recupere el tiempo perdido antes de que sea demasiado tarde. Porque créame, no hay dolor más grande que el arrepentimiento de no haber dicho lo que debías decir cuando todavía había tiempo. En ese momento, bajo las luces tenues de un restaurante modesto en el centro de León, dos almas rotas comenzaron a sanar juntas, unidas por el hilo invisible del amor que trasciende las palabras. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de naranja el cielo de León, Julián ya estaba despierto, con una determinación que no había sentido en años. Las palabras de Marcela habían resonado en su mente durante toda la noche, no dejándolo dormir, obligándolo a enfrentar verdades que había estado evadiendo desde hacía demasiado tiempo. Después de salir del restaurante en la madrugada, se había ido directo a su departamento de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad, pero en lugar de irse a dormir, se había sentado en la terraza mirando las luces de la ciudad y pensando en su abuelo durmiendo solo en algún departamento modesto, del otro lado de León, probablemente sin calefacción adecuada, probablemente sin comida suficiente, probablemente sin nadie que se preocupara por él. La imagen lo había desgarrado por dentro de una manera que ningún problema de negocios jamás lo había hecho. A las 7 de la mañana, Julián ya estaba en su automóvil, conduciendo hacia el barrio donde sabía que don Sebastián vivía, un dato que había obtenido años atrás pero que nunca había tenido el valor de usar hasta ahora. Las calles eran muy diferentes de las de su propio vecindario, más estrechas, con más baches, con edificios viejos que habían visto mejores épocas, con tendederos de ropa colgando entre ventanas y el aroma de café y tortillas recién hechas flotando en el aire de la mañana. Encontró el edificio después de dar vueltas por 20 minutos. Un conjunto de departamentos de 3 pisos con pintura descascarada y escaleras de cemento expuestas. El departamento de don Sebastián estaba en el segundo piso, el número 12. Julián subió los escalones con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se detuvo frente a la puerta de metal oxidado, levantó la mano para tocar, la bajó, la volvió a levantar, respiró profundo y finalmente tocó 3 veces con los nudillos. Silencio. Luego escuchó pasos lentos, arrastrando pantuflas y la voz de su abuelo preguntando con cautela: ¿Quién es? Julián sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. «Soy yo, abuelo. Soy Julián». El silencio que siguió fue largo, tan largo que Julián pensó que don Sebastián no abriría la puerta. Pero luego escuchó el sonido de cerrojos siendo corridos, de cadenas siendo removidas, y la puerta se abrió lentamente revelando a su abuelo en pijama desgastada, con el cabello plateado despeinado, los ojos hinchados de sorpresa, y algo que parecía ser esperanza mezclada con temor. Se miraron durante largos segundos sin decir nada, 2 generaciones separadas por orgullo y circunstancias, pero unidas por un amor que nunca había muerto realmente. «Perdóname, abuelo», fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Julián, y con ellas vinieron las lágrimas que había estado conteniendo durante 5 años. «Perdóname por no haber venido antes, por haberte dejado solo, por no haber luchado más fuerte por mantenerte en mi vida. Perdóname por haber sido un cobarde que eligió la comodidad sobre el amor». Don Sebastián parpadeó varias veces. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas, y sin decir una palabra, abrió más la puerta e hizo un gesto para que su nieto entrara. El departamento era pequeño, apenas una sala que servía también de comedor, una cocina minúscula y una habitación que Julián podía ver parcialmente desde la entrada, pero estaba limpio, ordenado, con dignidad en cada rincón a pesar de la pobreza evidente. Había libros apilados contra las paredes, fotografías viejas en marcos baratos, y sobre la mesa un plato con restos del desayuno más humilde que Julián había visto, tortillas frías y un poco de frijoles. Se sentaron juntos en el pequeño sofá gastado, y don Sebastián tomó las manos de su nieto entre las suyas, manos trabajadoras que temblaban ligeramente, pero que transmitían un amor inquebrantable.
Yo también te pido perdón, mijo, dijo el anciano con voz quebrada, por haberte puesto en una posición imposible, por haber sido tan terco en mis principios que no vi cómo te hacía sufrir, por haberte alejado de mí cuando lo que más necesitaba era tenerte cerca. Pasaron las siguientes 2 horas hablando de todo lo que había quedado sin decir durante 5 años, de arrepentimientos, de dolor, de momentos perdidos que nunca volverían, pero que podían ser honrados con mejores decisiones en el presente. Don Sebastián le contó sobre sus días solitarios, sobre cómo sobrevivía con su pequeña pensión, sobre las noches en que el frío calaba hasta los huesos porque no podía pagar la calefacción, sobre la vergüenza de la noche anterior cuando su cartón fue rechazado, y pensó que tendría que irse del restaurante sin pagar. Y entonces sus ojos se iluminaron cuando habló de Marcela, de esa joven que lo había tratado con tanta dignidad, que había usado su propio dinero para salvarlo de la humillación, que le había devuelto la fe en la bondad humana cuando ya había perdido casi toda esperanza. Esa muchacha tiene un corazón de oro puro, dijo don Sebastián con voz llena de emoción. En toda mi vida, con todo el dinero que tuve, con toda la gente que conocí en mis años de empresario, nunca vi un acto de bondad tan genuino, tan desinteresado, tan lleno de amor verdadero. Julián asintió, sintiendo cómo su propio corazón se aceleraba al escuchar el nombre de Marcela, reconociendo que había algo más que admiración creciendo dentro de él, algo que no había sentido jamás por ninguna de las mujeres de su círculo social. «Abuelo», dijo Julián después de un largo silencio, tomando una decisión que sabía cambiaría su vida para siempre. «Necesito que vengas conmigo. Necesito ayudarte, cuidar de ti, compensar todo el tiempo perdido. Y hay algo más». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Necesito volver a ver a Marcela. Necesito ayudarla como ella te ayudó a ti. Ella me contó anoche que su madre está enferma, que necesita medicinas caras, que lucha cada día para sobrevivir. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo eso». Don Sebastián sonrió con esa sabiduría que solo da la edad y la experiencia. «Ve con cuidado, mijo. Esa muchacha no es como las demás. No puedes comprarla con dinero ni impresionarla con lujos. Su corazón no funciona así. Si quieres ayudarla, tendrás que ganarte su confianza, mostrarle que tus intenciones son genuinas». Y así, en ese pequeño departamento modesto, abuelo y nieto hicieron un pacto silencioso. Iban a recuperar el tiempo perdido y de alguna manera iban a encontrar la forma de agradecer a la joven que había sido el catalizador de su reconciliación. Esa misma tarde, Julián regresó al restaurante La Esperanza, y cuando Marcela lo vio entrar, algo en su pecho se movió de una manera que no supo identificar, pero que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Los días siguientes traerían conversaciones profundas, miradas que durarían más de lo necesario, y el nacimiento de una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Las semanas que siguieron a aquel encuentro nocturno en el restaurante La Esperanza fueron como un sueño del que ninguno de los protagonistas quería despertar. Julián comenzó a visitar el restaurante casi todos los días, no solo para comer, sino para ver a Marcela, para hablar con ella durante los momentos tranquilos entre un cliente y otro, para conocer cada detalle de su vida, sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Al principio Marcela mantenía cierta distancia prudente, acostumbrada como estaba a desconfiar de los hombres ricos que aparecían en su vida con promesas vacías y sonrisas falsas. Pero Julián era diferente. No llegaba con el ego inflado ni con aires de superioridad. Llegaba con humildad genuina, preguntaba sobre su día con interés real, escuchaba sus historias sin interrumpir, y poco a poco, conversación tras conversación, fue ganándose un espacio en el corazón de Marcela que ella no sabía que estaba vacío, hasta que él comenzó a llenarlo. Hablaban de todo, de la infancia de ambos tan diferente, pero igualmente marcada por lecciones de vida importantes, de sus padres y las herencias emocionales que cada uno cargaba, de Dios
y la fe que los sostenía en los momentos difíciles, de sueños que parecían imposibles, pero que brillaban con luz propia cuando los compartían en voz alta bajo las luces tenues del restaurante. Don Sebastián, por su parte, había aceptado finalmente mudarse a un departamento cómodo que Julián rentó para él en un vecindario tranquilo, no lujoso, pero digno, con calefacción que funcionaba y una cocina equipada donde el anciano podía prepararse comidas decentes. Al principio el abuelo se había resistido, diciendo que no necesitaba caridad, ni quería ser una carga para nadie, pero Julián había insistido con lágrimas en los ojos, explicándole que no era caridad sino amor, que no era una carga sino una bendición poder cuidar de él después de tanto tiempo perdido. Y don Sebastián, viendo la sinceridad en los ojos de su nieto, había aceptado con la condición de que pudiera ayudar en algo, contribuir de alguna manera, mantener su dignidad intacta. Fue entonces cuando Julián tuvo una idea brillante. Le pidió a su abuelo que fuera su consejero personal, que lo ayudara a tomar decisiones éticas en los negocios, que fuera la voz de la conciencia que había perdido en algún punto del camino hacia el éxito. Don Sebastián aceptó con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, y desde ese momento, abuelo y nieto comenzaron a trabajar juntos, sanando viejas heridas mientras construían un futuro mejor basado en principios y no solo en ganancias. Las reuniones de la empresa comenzaron a cambiar cuando don Sebastián asistía, planteando preguntas incómodas sobre el impacto social de cada decisión, recordándoles a todos que el dinero sin ética era veneno disfrazado de éxito. Mientras tanto, Julián había descubierto discretamente los detalles de la situación médica de la madre de Marcela. Doña Lucía sufría de una condición cardíaca que requería medicamentos caros y consultas frecuentes con especialistas que estaban fuera del alcance económico de su hija. Sin decirle nada a Marcela, Julián contactó a los mejores cardiólogos de León y arregló una serie de citas bajo el pretexto de ser un programa de asistencia médica del gobierno. Cuando Marcela llevó a su madre a la primera consulta, esperando el trato frío y apresurado de los servicios públicos, se encontró en cambio con un equipo de especialistas que dedicaron 2 horas completas a examinar a doña Lucía, que ordenaron estudios de última generación, que hablaron con respeto y paciencia explicando cada detalle del tratamiento. Marcela lloró de gratitud, sin sospechar que detrás de todo eso estaba el hombre que cada día ocupaba más espacio en sus pensamientos. Julián observaba desde la distancia, asegurándose de que todo marchara bien pero sin tomar crédito por nada, porque había aprendido de Marcela que la verdadera bondad no busca reconocimiento, solo busca aliviar el sufrimiento ajeno. Los médicos reportaron que con el tratamiento adecuado y los medicamentos correctos, doña Lucía podría tener muchos años más de vida con buena calidad. Y esa noticia llenó de esperanza el corazón de Marcela de una manera que no había sentido desde la muerte de su padre. Las conversaciones entre Julián y Marcela se fueron profundizando con el paso de los días hasta convertirse en confidencias que ninguno de los dos había compartido con nadie más. Una noche, después de que el restaurante cerrara, mientras compartían café y pan dulce en una de las mesas, Marcela le preguntó directamente: ¿por qué sigues viniendo aquí, Julián? Un hombre como tú podría estar en cualquier lugar, con cualquier persona. ¿Qué encuentras en este lugar tan simple? Julián la miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el corazón de Marcela latiera más rápido. «Te encuentro a ti», respondió él con voz suave pero firme. «Encuentro algo que he buscado toda mi vida sin saber que lo estaba buscando. Encuentro honestidad, bondad genuina, una conexión real que no está basada en lo que tengo, sino en quién soy realmente. Cuando estoy contigo, puedo ser simplemente Julián, no el empresario, no el millonario, no el heredero de una fortuna. Solo yo». Marcela sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos, porque esas palabras resonaban con algo profundo en su interior, con ese anhelo secreto de ser amada por quien era y no por lo que podía ofrecer. «Tengo miedo», admitió ella en voz baja. «Miedo de que esto sea demasiado bonito para ser real
Miedo de que algún día despiertes y te des cuenta de que merezco algo mejor que una garzoneta sin educación universitaria ni dinero. Julián tomó las manos de Marcela entre las suyas, con tanta ternura que ella sintió que el mundo se detenía alrededor de ellos. Marcela, tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar sin condiciones, de dar sin esperar nada a cambio, de mantener la dignidad y la bondad, incluso cuando el mundo te golpea una y otra vez. Tú salvaste a mi abuelo de la humillación y, sin saberlo, me salvaste a mí de una vida vacía llena de cosas, pero sin amor verdadero. ¿Cómo podría yo merecer algo mejor que eso? Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de ambos, y en ese pequeño restaurante del centro de León, rodeados por el aroma de café y bajo la luz de las estrellas que se colaban por la ventana, Julián y Marcela se dieron su primer beso, sellando un amor que había nacido del acto más simple y poderoso del universo, la bondad humana. Mientras tanto, en su departamento, don Sebastián miraba una vieja fotografía de su difunta esposa y sonreía con lágrimas en los ojos, agradeciéndole a Dios por haber usado el momento más humillante de su vida para crear el milagro más hermoso, la reconciliación con su nieto y el nacimiento de un amor verdadero. El amor que había comenzado con una propina de 300 pesos estaba a punto de transformarse en algo eterno. Pasaron 6 meses desde aquella noche lluviosa que cambió el destino de todos los involucrados. 6 meses en los que doña Lucía recuperó color en sus mejillas y fuerza en su cuerpo gracias al tratamiento que, sin que Marcela lo supiera completamente, Julián seguía financiando discretamente a través de programas de ayuda que él mismo había creado. 6 meses en los que don Sebastián se convirtió en el consejero más respetado de la empresa familiar, guiando a Julián hacia decisiones que equilibraban el éxito financiero con la responsabilidad social, demostrando que era posible ser exitoso sin comprometer la ética. 6 meses en los que el amor entre Julián y Marcela creció como un árbol plantado en tierra fértil, con raíces profundas de respeto mutuo, confianza absoluta y admiración genuina. Durante ese tiempo, Julián había aprendido a apreciar la belleza de las cosas simples, las cenas caseras que Marcela preparaba con ingredientes humildes pero llenas de amor, las largas conversaciones sobre la terraza del departamento de don Sebastián, donde los 3 se reunían los domingos, las risas compartidas ante situaciones cotidianas que antes le hubieran parecido insignificantes. Y Marcela había aprendido a aceptar que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero, sino con la compatibilidad de almas, con la capacidad de verse en el mejor día y en el peor, y elegir quedarse de todas formas. Una tarde de sábado, Julián le pidió a Marcela que se tomara la noche libre y que lo acompañara a un lugar especial. Ella aceptó intrigada, vistiéndose con su mejor vestido sencillo, el mismo que usaba para las ocasiones especiales, sin imaginar lo que estaba por suceder. Cuando el automóvil se detuvo, Marcela descubrió con sorpresa que estaban frente al restaurante La Esperanza. Pero algo era diferente. El lugar estaba cerrado al público, pero las luces estaban encendidas, y a través de las ventanas podía ver decoraciones que no estaban allí normalmente. Velas blancas por todas partes, flores frescas adornando las mesas y una sola mesa preparada en el centro del restaurante con un mantel elegante y cubiertos brillantes. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcela, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza, anticipando algo grande. «Es nuestro lugar», respondió Julián con voz emocionada. «El lugar donde todo comenzó. El lugar donde presencié el acto de bondad más puro de mi vida. El lugar donde conocí a la mujer de quien me enamoré sin siquiera darme cuenta en ese momento». La tomó de la mano y la guió hacia el interior del restaurante, donde don Armando, el dueño, los recibió con una sonrisa cómplice antes de retirarse discretamente. Y allí, en la mesa de en medio, estaba sentado don Sebastián, elegantemente vestido, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Marcela», comenzó don Sebastián con voz temblorosa pero clara, poniéndose de pie con cierta dificultad debido a la edad. «Hace 6 meses,
Yo entré a este restaurante bajo la lluvia, hambriento, avergonzado, sintiéndome como un fracaso que no podía pagar ni siquiera un plato de chilaquiles. Estaba listo para rendirme, para aceptar que el mundo ya no tenía lugar para un viejo como yo. Pero entonces apareciste tú, un ángel disfrazado de garzoneta, y me devolviste algo que había perdido hacía mucho tiempo: la fe en la bondad humana, la certeza de que todavía existen personas nobles en este mundo, la esperanza de que el amor todavía importa más que el dinero. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Gracias a tu gesto, recuperé a mi nieto. Gracias a ti, volví a tener una familia. Gracias a ti, mis últimos años no serán de soledad, sino de amor y propósito. Y ahora tengo el honor y la bendición de estar aquí para presenciar algo que sé que hará muy feliz a mi nieto. Don Sebastián extendió su mano hacia Julián, quien se acercó y tomó entre sus brazos a su abuelo en un abrazo lleno de gratitud y amor, antes de volverse hacia Marcela con los ojos brillantes de emoción. Julián tomó las manos de Marcela entre las suyas, respiró profundo y comenzó a hablar con voz cargada de sentimiento. Marcela, aquella noche yo vine a este restaurante buscando soledad, huyendo de un mundo superficial que me asfixiaba, pero que no sabía cómo dejar. Y en cambio, encontré la respuesta a todas las preguntas que no sabía que tenía. Te vi dar todo tu dinero a un desconocido, sin pensarlo 2 veces. Y en ese momento algo dentro de mí despertó de un sueño que había durado toda mi vida. Me mostraste que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar, de servir, de poner las necesidades de otros antes que las propias. Me enseñaste que la dignidad no viene del estatus social, sino de la integridad con la que vivimos cada día. Y me hiciste entender que el amor verdadero no es algo que se compra o se negocia, es algo que se construye con acciones cotidianas de bondad, respeto y lealtad. Se arrodilló entonces, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba bajo la luz de las velas. Marcela, me enamoré de ti el día en que vi quién eres realmente, el día en que presencié la pureza de tu corazón, y cada día desde entonces he caído más profundamente enamorado de la mujer extraordinaria que eres. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de construir una vida juntos basada en el amor que Dios puso en nuestro camino? El silencio que siguió fue absoluto, roto solamente por el sonido de las lágrimas de felicidad que caían de los ojos de Marcela y por el llanto emocionado de don Sebastián, que observaba la escena desde su silla. Marcela miró a Julián arrodillado frente a ella, luego miró a don Sebastián, quien asentía con una sonrisa radiante de aprobación, luego miró el anillo que brillaba como una promesa de amor eterno, y finalmente cerró los ojos por un segundo, enviando una oración silenciosa a su Padre en el cielo, agradeciéndole por haberle enseñado los valores que la habían llevado hasta este momento mágico. Sí, respondió finalmente, con voz quebrada por la emoción, pero firme en su convicción. Sí, 1000 veces sí. Julián se levantó de inmediato y la envolvió en un abrazo que parecía contener todo el amor del universo, mientras don Sebastián aplaudía con lágrimas rodando por su rostro arrugado, bendiciendo con su presencia la unión de 2 almas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. En ese instante, las puertas del restaurante se abrieron y entraron doña Lucía con un vestido hermoso y rostro radiante de salud. Don Armando, el dueño del restaurante, y algunos de los clientes regulares que habían sido testigos silenciosos del amor creciente entre Julián y Marcela durante esos 6 meses. Todos lloraban, todos aplaudían, todos celebraban el milagro de un amor que había nacido de la bondad más pura y que ahora florecía en matrimonio. Y así, en el mismo restaurante donde una garzoneta había pagado la cuenta de un anciano con su propina, donde un millonario había presenciado el acto de bondad que cambiaría su vida, donde conversaciones nocturnas habían transformado 2 corazones solitarios en uno solo, se celebró el compromiso que restauró no solo una familia rota, sino también la fe de todos los presentes en el poder transformador del amor genuino.
Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete al canal para más historias que restauran la fe en el amor verdadero. Recuerda que los actos de bondad que haces hoy pueden cambiar destinos que ni siquiera imaginas mañana. Nunca subestimes el poder de un corazón generoso. Que Dios bendiga tu vida con encuentros llenos de amor, con la sabiduría para reconocer las bendiciones disfrazadas de momentos simples y con el valor para elegir siempre la bondad sobre la indiferencia. Amén.